Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. El problema es que no todos los que nacen y viven a la pobreza, ni siquiera una pequeña parte, puede convertirse en un Diego Maradona. Contar estas historias con un tinte romántico puede crear una perspectiva bastante distorsionada de la realidad. Acabamos de ver unos segundos de un video que continúa reproduciéndose en la pantalla con una duración de casi 8 minutos de AJ Plus en español. Una estupenda producción que nos lleva a reflexionar sobre cómo desde los medios de comunicación y en la misma vida cotidiana se romantiza la pobreza, lo cual lleva a perpetuar los estereotipos que existen en torno de las personas pobres y a la pobreza como tal. Le invito a ver este video en las redes sociodigitales, ya le decía, de AJ Plus en español, y que va muy a tono con un informe publicado la semana pasada que revela cómo los 719 multimillonarios estadounidenses con fortunas superiores a los $1,000 millones han visto su riqueza colectiva incrementarse un 55% más desde que se detonó esta pandemia que estamos viviendo, mientras millones de personas en el mundo y por supuesto en Estados Unidos han perdido sus empleos, sus hogares y sus ahorros. En contraste, la entrevista sobre otro deterioro del ejercicio periodístico, en este caso a partir de una experiencia que vivió el periodista Bernardo Barranco, una historia de presión política y del estado actual pues que está viviendo el periodismo. De ello, la entrevista. Bernardo Barranco, qué gusto tenerte en Media 20.1. Eres de los pocos, te lo he de decir, que ha participado en 2 ocasiones en este programa, pero es muy necesario que hablemos de un tema fundamental. Pero antes que otra cosa, bienvenido, maestro. Oh, muchas gracias, Gabriel, un honor, un placer. Pero además fui creo que el primero en esta serie, ¿no? Así es, en una nueva temporada, efectivamente. En una nueva temporada, me tocó inaugurar esa nueva temporada. O sea, tienes que reconocer que tengo buena mano, ¿no? Entonces... La verdad es que sí, maestro, pero tú has tenido una mano muy complicada en las últimas semanas. A ver, platícanos de entrada, ¿qué denunciaste en tu columna que se publicó, tengo entendido, en Milenio, que generó un disgusto y después pretendían iniciar un procedimiento administrativo en tu contra en este contexto político electoral que vivimos intensamente hace algunos días? Sí, mira, de manera muy concreta, el día lunes 7, un día después, escribí una columna, sale el mismo 7, que se llama La barbarie electoral. Y la barbarie electoral, en el texto, lo que resalto es el nivel de violencia que se da en el Estado de México, que no es comparable a ningún otro estado. Hubo en muchísimos lugares, Metepec, Nextlalpan, por ejemplo, de las 47 casillas, 41 fueron destruidas. Se tiene que volver a repetir la elección ahí. En Metepec entraron vándalos tipo halcones con palos, golpeaban a los votantes, y eso se repitió en muchas zonas del estado. Entonces, por eso, y las clásicas llamadas nocturnas, ¿no? Diciendo, fíjese que está muy violenta la cosa, muy peligrosa, mejor no vaya, etcétera, etcétera. Y un clásico que existe en materia electoral es meter a gente de partidos políticos en las casillas, porque hay una regla, la que tú que plantea, que si no llega el funcionario de casilla, se toma a los que están inmediatamente formados para suplir. Entonces puede ser secretario, escrutador, presidente, etc. Y entonces lo que a mí me llamó la atención fue que en el Estado de México, de cada 10 funcionarios de casilla, a las 12 del día, en el corte del SIGE, que es el Sistema de Información, a las 12 del día, en el Estado de México, por cada 10 funcionarios, 3 estaban siendo sustituidos por la gente de casilla. Y realmente está muy mal. No fueron bien capacitados, no estuvo bien la organización, en el mejor de los casos, ¿no? En otro funcionó el terrorismo electoral que el Estado de México funciona. Bueno, y lo planteo que efectivamente revisé el SIGE,
¿no? De ahí es donde se agarra el Partido Revolucionario Institucional diciendo que he violado un acceso restringido a los consejeros, ¿no? Y he usado información privilegiada. Entonces, trata de desviar el artículo en el Estado de México para decir es un infractor, pero nunca entra en materia de por qué se da esa rareza electoral de 3. Nada más termino esto, porque el promedio nacional de gente que fue tomada de la fila fue de 0.7. Y en el Estado de México, al cierre, casi llega al 4%, Gabriel. Sí. Entonces, tú contextúa el resultado electoral que se da, y el Estado de México es el estado donde el PRI remonta después del 18. Coahuila un poco, pero sobre todo el Estado de México. Entonces, yo dejo ver en ese artículo que es una elección que el PRI vuelve a las andadas, el PRI vuelve otra vez a sus viejas mañas, no solamente en la compra, sino también en la coacción del voto, y con esta modalidad. Bueno, se enfurecieron y en la noche, entonces me reclaman y amagan con levantar una investigación que puede convertirse en un juicio penal por delitos electorales. Incluso me llegan a calificar de crimen organizado, imagínate nada más, ¿no? Entonces, pues inmediatamente respondo, ¿no? Sobre todo señalando que hay una secrecía que tenemos los periodistas, que tenemos el derecho a guardar nuestras fuentes y que por lo tanto por ahí no se pueden meter. Y lo que están haciendo es me están intimidando. Y al día siguiente, muy rápido, esto fue el lunes, el miércoles, hice un tour, nada más un día hice un tour con importantes periodistas e importantes programas como Aristegui, como Javier Solórzano, como Julio Hernández Tillero en su programa, Denise Merker, y en la octava también con Luengas. Entonces, estuve bien nutrido. Todos compañeros, colegas, gente querida como tú me abrieron el espacio y esto tuvo un impacto muy grande. Además, organizaciones se sumaron, iglesias se sumaron por mi trabajo en religiones, y obispos como como Raúl Vera, desplegaron, firmaron un desplegado en contra. Artículo 19 lanza una alerta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos me contacta y me dice, se siente usted amenazado, y nosotros entramos, díganos cómo entrar. O sea, la verdad, me sentí muy arropado, Gabriel, por los medios de comunicación. ¿Y cuál es la consecuencia? Que en una conferencia de prensa, Tonatiu Medina, que fue el representante en el YEM, que es el que lanza esta amenaza, y muchos adjetivos, me dice cobarde, ¿no? Una especie de... dice que no va a levantar ninguna demanda, mucho menos penal, porque no hay materia, que el PRI reconoce y fomenta la libertad de expresión, que es buena en la democracia, ¿no? Y que por lo tanto no va a levantar ningún acta, ni mucho menos, ¿no? Y aparentemente ahí queda la cosa, ¿no? Ahí queda la cosa, pero evidentemente que primero cala la información que como periodista planteo. En segundo lugar, es muy importante el hecho de que probablemente no haya querido levantar una demanda, pero sí intimidar a mí y a otros. Hay que recordar que el Estado de México es una tierra jurásica, no sé, además tan cerca de la Ciudad de México. Yo cuando voy en la Marquesa, manejando, yo paso en la carretera a Toluca, paso la Marquesa y empiezo a ver tiranosaurios rex, y empiezo a ver dinosaurios ahí. Es llegar a una cultura política autoritaria donde todo está muy controlado, y el PRI 90 años tiene control ahí. Entonces, claro, las voces disidentes son acosadas y son amenazadas. Pues te tocó vivirlo. Afortunadamente, como dices, ya se enfrió el asunto, maestro. ¿Puedes ya asegurar de que no se volverá a tocar o a recuperar pues ese acoso periodístico que viviste? Pues mira, yo lo veo difícil por la respuesta de la sociedad, lo veo difícil.
pero en política nunca hay absolutos, ¿no? Y más cuando la línea de mis artículos, yo escribo ahí en Milenio, Estado de México. Estado de México. Y en Milenio, y mi tema es el político electoral, entonces, y siempre he sido una voz muy crítica. Un aspecto muy importante es el rol del Instituto Electoral del Estado de México, que se puso de tapete frente a esta demanda de investigación. Está compuesto básicamente por puras consejeras de consigna, consejeras que han sido puestas ahí por el PRI, la mayoría de ellas, y ante esta demanda dieron por hecho. Lo correcto hubiera sido, bueno, tomamos la demanda, hay que presentarla por escrito, vamos a analizarlo, el jurídico, etcétera, pero así como llegó, dijeron, vamos, órale, vamos con todo. Vamos con todo contra Barranco porque nos está afectando el negocio, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, pero tú los exhibiste, maestro, que es finalmente también parte del rol que se tiene en el ámbito periodístico. Tenemos que hacer ya la primera pausa, maestro, pero pues queda claro cómo es de que efectivamente uno esperaría de un instituto electoral que investigaran antes de que efectivamente se tome partido y se da esta circunstancia. Pero bien lo dice el maestro, esto de alguna manera genera un clima adverso al ejercicio periodístico y de eso queremos preguntarle al maestro Barranco, así que por favor, no se vaya. Qué gusto estar en este pequeño espacio en el que las defensorías de las audiencias de este país, México, podamos expresarnos y poder también canalizar algunas inquietudes, y si es posible, yo trataré de hacer algunas inquietudes de las audiencias del estado de Morelos. Como ya saben ustedes, soy la defensora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Entonces, hoy hay tantas cosas de las que se necesita hablar, pero hoy me voy a enfocar brevemente en el derecho que podríamos decir, el derecho a las audiencias que podría decir que es el primero, que es el de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Me permití leerlo para no errar. Miren, aquí lo que yo quiero expresar es que este es un derecho fundamental para las audiencias. Desafortunadamente en nuestro país, desde que inició la transmisión de radio y de televisión, quienes tenían estas concesiones no pensaban en este pluralismo, en algunos casos sí, en otros no. Pero bueno, hoy en día, como desde aquellos momentos, es muy importante que podamos tratar de abarcar a todas las diferencias, toda la diversidad de formas de pensar, de sentir, de hacer arte, hacer cultura, de hacer ciencia, que puedan expresarse también todos nuestros pueblos originarios, toda la gente que ha podido llegar a este país y a fundar generaciones suyas ya como gente de México. Eso es fundamental, no suele suceder mucho. En los medios públicos sí se da más esto, en los medios, en la radio y la televisión cultural, sí se habla más sobre las experiencias más colectivas y más de la diversidad. Entonces, aquí lo que yo propongo es que los medios de comunicación, sean públicos o privados, desde el inicio del año de sus labores, tengan una reunión con la Defensoría de las Audiencias, con el Consejo de Ciudadano de ese medio y definan un año de trabajo en el que puedan contemplarse todas estas pluralidades, por así decirlo, que se haga un plan de trabajo en el que mes con mes se pueda dar cabida a todos estos aspectos de diversidad sexual. Como siempre, muy agradecido porque continúe en Media 20.1, un programa de medios de telecomunicaciones, y acabamos de ver ahora el comentario sobre un derecho de la audiencia de Alma González. Y siempre este tema de los derechos de las audiencias se vincula con los temas que también aquí abordamos, como es el caso, pues, de esto que vivió el maestro Bernardo Barranco,
de un acoso periodístico y que afortunadamente, por lo que nos dice, ya pues ahí se dejaría el asunto. Pero a ver, maestro Barranco, lo cierto es que en el Estado de México y también en muchas otras ciudades de nuestro país, desafortunadamente el periodismo vive en un acoso permanente. No, totalmente. En el caso de Toluca es histórico el cómo el Estado sujeta a los grandes medios de comunicación, sobre todo a nivel de los periódicos, y lo sujeta a través del presupuesto, a través, y cuando el gobierno no está de acuerdo con la línea editorial o con los sesgos de la línea editorial, cierra la llave o amenaza con cerrarla. Entonces, muchas veces la intimidación no es ahora abierta, como se dio en mi caso, sino es una llamada al periódico, ¿no? Hay un periódico que se llama Ocho Calumnias, por ejemplo, ¿no? Se le dice así, no creo que se llama Ocho Columnas, pero en el argot se le dice el Ocho Columnias, ¿no? Y se le dice, a ver, maestro, pues bájale, ¿no? Y le van bajando o corren al periodista o internamente ponen o revisan sus comentarios, sus columnas, sus reportes. Es algo que existe en el país y que es muy, muy lamentable. Y es esto, el acoso vía presupuesto. Este sería uno. Luego el otro es también la autocensura, ¿no? Claro. Y como hay control, entonces a veces los periódicos son muy planos, no dan o se limitan a los reportes de las secretarías o en el caso del instituto, y tú ves que un mismo reporte se reproduce de manera idéntica en cada uno de los periódicos, y es verdaderamente penoso, vergonzoso lo que está pasando, ¿no? Porque hay un problema de línea editorial. Y después, evidentemente, hay también un cierto nivel de intimidación y hasta de represión también, ¿no? Cuando aquellos periodistas... Tal. Ahora, esto se da en el caso del periódico escrito. También la televisión en el Estado de México, que es en Valle de Toluca, está ahora. El Estado de México es inmenso. Para decirte, en población son más de 16 millones en el Estado de México. Es un poco menos del doble de la Ciudad de México incluso. Y son varios estados de México. Está el Valle de Toluca y el mundo rural. Está la zona conurbada poniente, que es donde están las grandes industrias. Digamos, es el muelle económico, que es ahora nuevamente panista, de clase media, media alta. Y tienes la parte oriente, que es la parte más popular, donde está Nesa, Chalco, ¿no? Y donde mucha gente duerme y va a trabajar a la ciudad, etcétera. Son varios estados de México. Y hay un fenómeno muy interesante que son la proliferación de periódicos locales. Empieza. Y sobre todo a nivel de Internet, que responde a temáticas locales. Y el fenómeno de Internet está pluralizando la información. Es decir, se está rebasando. En un estado que pues realmente no tiene identidad. Yo podría decirte que para muchos el Estado de México es Toluca y sus alrededores, ¿no? Sí. Porque lo demás es la Ciudad de México. Por eso, cuando Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como jefe de gobierno, regente se llamaba en aquel entonces, él, viendo esta realidad, dice, ¿por qué no pensamos en el estado de la Náhuac? Sí, claro. O sea, de la Marquesa para allá le cortamos y eso sería, podríamos decir, Estado de México. De la Marquesa para allá hasta casi Puebla, ¿no? O limitando con Hidalgo, sería este valle. Y por supuesto, la clase política, en la clase política me refiero al grupo Atlacomulco, el grupo poderoso, ¿no? A los herederos de Jan González, que es los políticos ricos, porque allá no hay político pobre, ¿no? Sí. No, es que es una cosa. Mansur, el anterior jefe de gobierno, tenía un rancho donde tiene una galera donde tiene más de 80 Mustangs de colección. ¡Qué barbaridad! ¿Quién se da esos lujos, Gabriel? No, pues realmente, pues solo algunos potentados de esta clase política que está muy ligado a lo empresarial en el Estado de México. Pero a ver, maestro,
¿Te abrieron espacios para abordar este tema, este acoso que tú viviste, algún medio de estos que me comentaste en el Estado de México, o te lo abrieron las redes sociales? Fíjate que sí, solamente un par de medios bastante marginales abrieron este espacio, ¿no? Debo reconocer también que hace una semana mi caso salió en primeras planas de 2 medios, lo cual ¿por qué? Porque se fue creciendo como una ola. Es decir, hay que entender que Toluca o el Valle de Toluca no es una isla y que está totalmente inundado por los medios nacionales que llegan allá, ¿no? Y que por lo tanto no puede quedarse, no puede permear, no se puede sellar, y entonces tienen que reaccionar, y más bien lo que veo es una reacción frente a la avalancha vino de los medios nacionales. Y en Internet se dio más un debate sobre esto, y la mayoría de ellos, además olvidé decirte que hubo federaciones de periodistas que me apoyaron, que firmaron centenas en 2 federaciones de periodistas. Entonces, sí creo que depende mucho de los casos, porque si eso, lamentablemente, bueno, tú dices soy una persona pública, soy reconocida por varias razones, pero yo me pongo a pensar, Gabriel, las personas que no tienen este privilegio que tengo yo, están a expensas del poder, están totalmente vulnerables frente al poder, y basta con un pequeño amago, basta con un tronar los dedos, y es gente que tiene que doblegar su libertad de expresión. Y creo que ahí en muchos estados, estoy pensando Veracruz, estoy pensando en algunas otras regiones, donde estamos aún muy atrasados en términos de libertad de prensa, libertad de expresión. Sí, tenemos retos muy importantes. Ya casi se nos termina el tiempo, maestro, pero ¿tú crees que ahora este cambio político que hemos visto en diferentes entidades de la República y una recomposición quizá no tan grande como esperaban algunos grupos políticos en el Congreso, modifique esta relación perversa que ha existido entre gobiernos y medios de comunicación en algunos de estos lugares? Pues mira, estamos hablando del Estado de México, que trae una cultura política muy autoritaria, muy de arriba hacia abajo, con una estrategia de compra y coacción de la prensa. La novedad en este proceso electoral es el cambio de gobernaturas, de manera importante, que entra un tercero en discordia, que no es el PAN, no es el PRI, sino entra nuevas administraciones. Entonces, más bien yo lo veo con ojos de esperanza, de que realmente se abra la prensa con nuevos gobiernos, con una nueva actitud de relación entre la prensa, el poder y los grupos fácticos en cada lugar, las iglesias incluyendo, y habría que ver. Ahora, lamentablemente, muchos de los actuales gobernadores vienen también del PRI o vienen de estructuras, de culturas políticas tradicionales. Ese es el reto. Pero de entrada, si me dices con esta nueva correlación, hombre, si estamos hablando de 12 nuevas gobernaturas, ¿no?, a las tradicionales, pues puede ser interesante. Incluso con el loco de Monterrey, el jovencito puede hacer locuras. Samuel García. Samuel García puede hacer cosas que pueda, en términos de relación con la prensa. El Bronco prometió incluso una relación distinta y no sé si lo haya logrado del todo. Me parece que sí hubo avances, pero quizá no otros como hubiéramos deseado. No, y en el caso de Samuel, él viene del universo de Internet, él viene del universo de las redes, y a lo mejor por ahí se podría potencializar. Yo lo que creo que por ahí tiene que pasar mucho estos cambios. Yo lo veo en el Estado de México. Sí. A través de las estructuras informativas tradicionales no veo, digamos, grandes posibilidades de cambio, pero es a través de una mayor pluralización que te ofrecen los nuevos medios, los nuevos portales que se dan en Internet, que no son muy costosos, que hay gente muy comprometida. Yo lo veo con mucho optimismo. Yo espero que después que se pueda hacer un corte y veamos qué ha pasado en cada una de estas entidades, en esta relación tan perversa que hemos vivido entre los medios
el poder y los grupos de poder ahí. Bueno, pues yo creo que será un buen tema para abordarlo próximamente en Media 20.1 y que sea contigo, maestro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos lo que pasó, pues, en este suceso, pues, inesperado, pero que finalmente habla de lo que está ocurriendo también actualmente en el ámbito electoral, en el ámbito de los medios y de las expectativas. Pues, muchísimas gracias, maestro. Al contrario, un placer, un honor estar y estoy a tus órdenes aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias también a usted. Hasta la próxima semana.